Hoy en este vídeo vamos a repasar la única fórmula que funciona para que ChatGPT haga exactamente lo que tú le pidas. Y te preguntarás, ¿es necesario conocerla? Y la única respuesta que hay es sí, es muy necesario conocerla y dominarla, porque si no estarás perdiendo una ventaja muy significativa respecto a las demás personas. Y lo mejor de todo es que esta fórmula se puede aplicar para cualquier aspecto de tu vida. Así que no me enrollo más y empezamos. Me presento, soy Ángel y llevo cerca de 3 años trabajando como ingeniero de software. Y sí, trabajo en el mundo de la tecnología. Y hace unos cuantos meses me di cuenta que la formulación de preguntas a la inteligencia artificial, o prompting, si quieres llamarlo de una manera un poco más guay, pues esta formulación de preguntas es una habilidad que todos deberíamos aprender a día de hoy. Y si ya has trasteado un poco con alguna inteligencia artificial como ChatGPT, seguro que te has preguntado por qué algunas preguntas que le haces a la inteligencia artificial te generan esas respuestas tan genéricas, mientras que otras preguntas te dan exactamente lo que buscas. Pues bien, desde entonces he dedicado cientos de horas a ver vídeos, a escucharme podcasts, a leerme artículos sobre este tema en particular para intentar empaparme de la mayor información posible sobre cómo desarrollar esta habilidad del prompting hoy en día y sobre todo cómo podemos aplicarlo cada uno de nosotros a nuestra vida diaria. Así que hoy en este vídeo compartiré contigo los 6 bloques fundamentales que conforman una buena pregunta a la inteligencia artificial para que puedas usar esta fórmula y obtener resultados de alta calidad de manera muy consistente. Esta fórmula se basa en 6 partes fundamentales. 4 de ellas son necesarias para obtener una muy buena respuesta del prompt y las otras 2 son opcionales para añadir un poco más de contexto y sobre todo para poder acotar un poco más la infinidad de posibilidades que nos brinda ChatGPT. En relación a esto debemos saber que el orden en que te las voy a mencionar van a ir de la parte de la ecuación más importante a la menos importante. Pero como te he dicho antes, únicamente 4 de ellas son necesarias para obtener una buena respuesta de ChatGPT. Y estas son la tarea, el contexto, el ejemplo y el tono. Por lo que podríamos eliminar la persona y el formato. Y aún así seguiríamos obteniendo una buena respuesta a nuestro prompt. Ahora vamos a empezar a desgranar cada uno de estos componentes con ejemplos específicos para que lo puedas entender mucho mejor. Vamos al ordenador y seguimos desde ahí. Bien, pues empezamos por la tarea. La tarea en un prompt es básicamente lo que queremos que la otra persona haga. Es como darle una misión específica. La regla de oro en esta parte es siempre iniciar la oración con un verbo de acción, como generar, dar, escribir, analizar y articular claramente cuál es tu objetivo final. Por ejemplo, podría ser algo como escribe un informe sobre los resultados obtenidos, o crea un programa de entrenamiento para mejorar la carrera continua, o analiza datos de este documento. Puede ser una tarea simple como las que os acabo de mencionar, o una tarea más compleja que esté compuesta de varios pasos, como el siguiente ejemplo. Analiza de este texto las diferentes opiniones que ofrece, comparte los 5 principales puntos a destacar y categoriza las opiniones según la temática de cada una. Una vez explicado el primer bloque de la ecuación, pasamos al segundo, que es el contexto. Y con este hay que tener un poco de cuidado porque es un poco complicado de manejar, ya que técnicamente hay una cantidad infinita de información que podríamos dar acerca del contexto de una situación. Podríamos ofrecer 1000 detalles al respecto, pero lo más seguro es que no te lleven a ningún lado. Pero encontré que hacerme estas 3 preguntas me ayuda mucho a dar la cantidad justa de información que necesita ChatGPT para devolverme una buena respuesta. Y las preguntas son las siguientes: ¿cuál es la situación inicial del usuario? En segundo lugar, ¿cómo se ve el éxito para ellos? Y en tercer lugar, ¿en qué entorno se encuentran? Así que volviendo al ejemplo que os he puesto antes de que nos cree un programa de entrenamiento para la carrera continua, lo haríamos de la siguiente manera. Le diríamos a ChatGPT: soy un chico de 80 kilos que quiere reducir el tiempo que tarda en correr 10 kilómetros. Mi actual marca es 57 minutos y quiero reducirla a 50 minutos en 2 meses. Solo puedo salir a correr 3 veces por semana, 1 hora cada vez. Genera una tabla de entrenamiento de 2 meses que necesito seguir para conseguir mi objetivo. Ese sería el contexto. ¿Podría haber dado más información? Claro, podría haber dicho en qué rangos de frecuencia cardíaca son los que quiero mejorar, durante cuánto tiempo estoy en la zona 2 o en la zona 3, 1000 variables más, pero lo único que harían sería descentrar a ChatGPT de nuestro objetivo. Así que la clave para mantenernos enfocados y optimizar la salida de ChatGPT es dar solo la información necesaria para limitar todas las posibilidades infinitas que tenemos. Bien, pues pasamos al tercer componente de esta ecuación, que es el ejemplo. Como podemos ver en muchos sitios web con información sobre la inteligencia artificial, nos indican que incluir ejemplos en nuestro prompt no es necesario.
pero sí te va a garantizar que ChatGPT te ofrezca un resultado más consistente en relación al ejemplo que ya hemos introducido. Y básicamente eso es lo que buscamos. Comencemos con un ejemplo muy simple. Imagínate que tienes una entrevista de trabajo en las próximas 2 semanas y necesitas prepararte para el puesto. Podemos pedirle a ChatGPT que nos diga cuáles son las habilidades que necesitamos preparar en mayor detalle, y para ello nos vamos a ir a LinkedIn y copiamos y pegamos la descripción del puesto para que éste sepa lo que exactamente buscamos. Y esto nos ahorrará mucho tiempo en saber en qué tenemos que centrarnos para pasar esa entrevista. Aquí tenéis la diferencia entre un mal prompt y un buen prompt. En el malo únicamente le diremos a ChatGPT: soy un ingeniero cloud y necesito prepararme una entrevista para una nueva posición. ¿Qué debería prepararme? Pues como estás viendo, este es un prompt súper genérico y que te va a devolver ChatGPT pues algo súper genérico que no te va a valer de nada. En cambio, un buen prompt sería el siguiente: eres un ingeniero experto en la nube con más de 20 años de experiencia. Necesito prepararme para mi próxima entrevista de trabajo para un puesto de ingeniería en la nube. Agregaré aquí la descripción del trabajo y tu tarea es enumerar 5 habilidades y conocimientos relevantes que necesitaré para aprobar esta entrevista y cómo debo prepararme para ser contratado por la empresa en cuestión. Aquí está la descripción del trabajo que te digo, y le copiamos la descripción del puesto, pues si te das cuenta, mucho más específico, porque le hemos introducido el ejemplo de esa descripción de trabajo en cuestión, a la que nos hemos apuntado para la entrevista, y por supuesto nos ofrece una salida mucho más precisa para saber qué deberíamos llevar más fresco ese día. Básicamente el resumen de este punto es que los ejemplos no son necesarios para cada prompt, pero incluir un ejemplo relevante o un marco de referencia mejorará drásticamente la calidad de nuestros resultados. Como cuarto componente de esta ecuación tenemos a la persona o rol. Esto se trata básicamente de quién quieres que sea tu ChatGPT, esa persona a la que te vas a dirigir cuando hablas. Es como elegir a tu equipo para el trabajo. La pregunta que debes formularte en la cabeza es la siguiente: ¿quién sería la persona ideal para ayudarte con esa tarea en concreto? Piensa en alguien a quien respetes y confíes plenamente. Por ejemplo, si necesitas consejos sobre dolores musculares, podrías imaginar a un fisioterapeuta experimentado que ayuda a los atletas a recuperarse, diciéndole: eres un fisioterapeuta experto con más de 20 años de experiencia en el sector, ayudando a atletas en sus recuperaciones, etc. Si estás pensando en cómo redactar de manera correcta un post de LinkedIn, podrías visualizar a un experto copywriter. Básicamente esto es una manera muy útil para ayudar a concretar a ChatGPT el vocabulario técnico que queremos que utilice y sobre todo que sepa de qué manera tiene que buscar la información. Y finalmente redactarla de una manera pensando como si fuera ese tipo de persona. Bien, pues el quinto componente de un buen prompt es el formato. Y yo la estrategia que utilizo para encontrar el formato necesario que tengo que introducirle al prompt es ponerme a pensar y visualizar cómo quiero que se vea el resultado final de lo que me devuelva, ya sea en formato tabla, como un correo formal al director de mi empresa, con bullet points a destacar de un texto, un código que necesito para una cierta aplicación o una tarea. Hay 1000 formatos. Por ejemplo, si recibes un correo muy extenso que no tienes tiempo de revisar, puedes pedirle a ChatGPT que te dé los 5 puntos clave que se tratan en el correo y que te haga un resumen de cada uno, utilizando un encabezado por cada sección. Y como puedes ver aquí, nos lo devuelve perfectamente como le hemos pedido. Y el sexto y último componente de un buen prompt es el tono. Afortunadamente, este último componente es muy fácil de entender. Puedes utilizar un tono casual, informal o según lo necesites. Por ejemplo, si estás escribiendo un correo electrónico a un equipo con el que no has trabajado antes y quieres que te tomen en serio sin parecer demasiado arrogante, puedes indicar que deseas un lenguaje claro y conciso, pero también amigable y seguro. Así podrás conseguir el tono perfecto para cada situación, imaginando en tu mente cómo quieres que sea ese resultado final. Siempre hay que intentar visualizarlo antes y luego plasmárselo a ChatGPT. Bien, pues ahora que estamos llegando al final del vídeo y te he descrito cómo son estas 6 partes fundamentales de la ecuación, vamos a ponerlas todas juntas. Y te voy a pasar a mostrar la diferencia con un prompt muy genérico, con el que obtendremos una salida bastante pobre, y con el nuestro, que es el bueno de verdad. Empezamos con el prompt correctamente realizado. Tú eres un entrenador personal senior con más de 20 años de experiencia que se encarga de mejorar el rendimiento al máximo de sus atletas. Esta es la persona. Te vas a encargar de entrenar a un chico de unos
80 kilos de peso que quiere mejorar su rendimiento tanto de cardio en carrera continua como de hipertrofia en el gimnasio. Tu atleta puede entrenar 6 días a la semana, 2 horas cada vez. Este sería el contexto. Genera una tabla de entrenamiento híbrido para tu cliente que será entregada para que cumpla sus objetivos. Esta es la tarea y el formato. La tabla de entrenamiento debe tener una duración de 3 meses en la que se vea claramente reflejado en qué consisten esos entrenamientos, con rangos de esfuerzo necesarios para cumplir con los objetivos, rangos de frecuencias cardíacas necesarias, es decir, debes llevarlo al máximo detalle. Este sería un ejemplo. Utiliza un lenguaje claro y conciso, además de utilizar conceptos técnicos para una mayor descripción de los entrenamientos. Finalmente, este sería el tono. Y ahora compara la salida que obtenemos con este prompt que te acabo de describir a la que obtenemos con este otro que es ultra genérico. Quiero entrenar fuerza y carrera continua. ¿Qué debería entrenar para mejorar mis marcas? Como puedes observar, no hay nada más que objetar. Las diferencias son abismales. Entonces, ahora que conoces los conceptos y los componentes básicos para generar un prompt, puedes notar la gran diferencia en la calidad y la utilidad que obtenemos en ambos resultados finales. Sin duda, saber escribir buenos prompts en el mundo actual es una habilidad fundamental. Estos pequeños comandos son la clave para obtener resultados precisos y sobre todo útiles de nuestras herramientas de inteligencia artificial, ya sea que estemos buscando información, generando contenido o automatizando tareas. Un prompt bien redactado puede marcar la diferencia entre el éxito y la frustración total. Y en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología y la inteligencia artificial, la habilidad para comunicarnos efectivamente con las máquinas se vuelve cada vez más importante. Sinceramente, creo que aprender esta habilidad hoy en día nos da mucho valor a las personas en nuestros trabajos en esta era digital. Espero que con este vídeo hayas aprendido un poco más sobre inteligencia artificial. Sobre todo, espero que te sirva de gran ayuda en tu trabajo, en tu vida diaria, en lo que sea, para que te pueda facilitar cualquier tipo de tarea que necesites. Nos vemos en el próximo vídeo.